No estamos siguiendo los libros de los profetas en el orden que tenemos en nuestras Biblias, sino en un orden cronológico, o al menos así esperamos que sea en nuestro entendimiento. Y nos acercamos hoy al profeta Jonás, o el libro de Jonás, en el capítulo 2. Leemos así. Entonces oró Jonás a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Y mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra. Algunos de nosotros ya hemos podido seguir en el pasado, aun cuando intercaladamente exposición del libro de Jonás, recuerdo que traía Mateo. Y seguramente vosotros en más de una ocasión habéis leído esta historia sorprendente. Y nos hemos quedado desde las primeras lecturas, quizá incluso si lo leíais y se los contaban en escuelas dominicales, esa historia de un pez que venía y se tragaba al profeta. Y quizá hemos avanzado un poquito más para entender cómo Jonás llegaba a una ciudad extraña, Nínive, para proclamar un mensaje de parte de Dios y cómo Dios obraba en esa ciudad, al menos momentáneamente. Y no hemos ido más allá. También supongo que algunos de vosotros os habéis hecho preguntas, como en el resto de las Escrituras. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se considera en sí mismo un libro profético? Cuando quizá estamos acostumbrados a ver la profecía desde otra perspectiva. Ya hemos señalado el fundamento de lo que es, o las bases de lo que es la palabra profética, es decir, alguien que trae de manera fiel la palabra de Dios, ya sea en el presente o un futuro cercano o totalmente escatológico, que pueda tener algún prodigio, etcétera, pero esa profecía es de parte de Dios. Hemos visto muchos detalles, hemos visto a lo largo de la historia hasta el día de hoy del pueblo de Israel cómo esa profecía se ha ido extendiendo o alcanzando en diferentes niveles, áreas, etcétera. Pero ahora nos encontramos con un libro profético algo diferente a los que tenemos con nosotros o de los que ya hemos visto como libro, como tal, la profecía escrita, revelada para que permanezca a lo largo del tiempo y llegue hasta nosotros, porque esta palabra profética en parte fue escrita para ti y para mí. Y si esto es así, y lo es, entonces, ¿qué
qué mensaje tiene para ti y para mí en esta tarde el libro de Jonás. Narra una historia sobre un mensaje muy particular y nos trae que este hombre tiene que llevar un mensaje a un pueblo lejano o separado del pueblo de Israel, que resulta ser enemigo. En este libro no vais a encontrar nada escatológico o que tenga que ver con respecto al futuro. No nos va a hablar en ninguna parte de lo que habría de venir y que vendría un siervo o un Mesías o los tiempos finales de reyes que se levantarían o caerían, como podéis ver en Daniel y en otros profetas. El énfasis de la enseñanza es otro y es muy diferente. Lo que el libro, de manera resumida, nos está diciendo o nos está enseñando es acerca del carácter de este profeta, que se llama Jonás, y de su Dios, que es el que le envía. Así que lo que nosotros vamos a descubrir, o podéis ver en vuestras lecturas, y cuanto más lo leáis, más podréis descubrir en sus detalles, es ese énfasis en el carácter de los dos protagonistas principales de nuestra historia. Pero vamos a intentar nosotros ver cómo este libro va más allá y también nos toca o nos alcanza a nosotros. Cuando se escribe este libro, el profeta Jonás vive en los tiempos del pueblo de Israel, en tiempos de Jeroboam. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, podemos hacer una referencia acerca de él, cosa que el mismo libro no nos dice. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice: Él restauró los límites de Israel, se refiere al rey, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Eber. Lo que podemos descubrir entonces es que no simplemente Jonás le ocurre esto de manera anecdótica y que se encuentra en la ciudad de Nínive para llevar el mensaje y ya desaparece, sino que por lo que nos enseña el libro de Reyes, Jonás es un profeta que se dedicaba a traer la palabra de Dios conforme a los acontecimientos de ese momento en la historia. Es decir, profetizaba de forma general en la tierra de Samaria. Y lo que hemos dicho es que Samaria era la parte norte que se había dividido. Es, por tanto, un personaje histórico. Vais a leer a lo largo de vuestra vida comentarios en diferentes textos que nos dice que esto simplemente es una parábola, es una historia de ficción que nos enseña alguna moraleja, pero no es así, porque ya en Segunda de Reyes nos está diciendo que es un profeta real y que su historia, por tanto, es real. ¿Qué pasa con la historia del pez? Que cuando Jonás es rebelde y cabezón, es arrojado al mar y viene un pez y se te lo traga y al tercer día lo suelta. ¿Esto es un cuento para niños? ¿Es ficción? Bueno, no, es un prodigio. Es una señal de parte de Dios. Y si se niega la realidad de un milagro como este, pues tendremos que negar que el maná cae del cielo o que los mares se dividen o que los muertos resucitan, etc. Este milagro no es más poderoso ni es más sorprendente que el resto de los milagros que tenemos desde el Génesis a Apocalipsis. Y por tanto no debe de ser, no es en manera alguna un tropiezo que esto lo tengamos en este libro. A lo largo de la lectura del Antiguo Testamento encontraréis señales y prodigios igual de sorprendentes que nos hablan de un Dios sorprendente. No por lo que hace,
sino cómo lo hace y cómo nos habla. Así que aquí tenemos a Jonás y cómo en cierto momento es inspirado para escribir su propia historia, o al menos una porción de su historia, un acontecimiento específico, y que nos va a traer unas lecciones o unas características aplicables para nosotros en el siglo XXI. El libro está dividido en 4 capítulos y creo que lo podemos aceptar en el tema, en esa división natural que el libro nos trae. Yahvé, el Dios de Israel, desde Samaria, comisiona a Jonás con una tarea específica. Jonás, vas a ir en esta parte de la ciudad de Siria, capital, y le vas a traer un mensaje de que si no se arrepienten, serán destruidos en 3 días. Así que podemos ver ese mandato específico como otros que Jonás podía haber recibido, pero en este caso Jonás se rebela y lo rechaza, o al menos intenta huir de ese mandato de parte de Dios. No nos consta que Jonás fuera rebelde a otros mensajes, pero sí en este caso. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 4, versículo 2, nos da una señal. Él sabe que Dios puede cambiar, que Dios puede arrepentirse y por tanto puede perdonar a esta ciudad de Nínive que es pagana, que es enemiga, capital del imperio que intenta controlar a Israel. Y Siria podía aún hacer mucho daño al pueblo de Israel. Así que Jonás dice, ¿cómo voy a ir a estos enemigos de mi pueblo y les voy a anunciar este mensaje si yo sé que Dios podría cambiarlo? Si me está mandando es porque Dios tiene algo, quiere algo que hacer en esta ciudad. Así que se niega, sube en un barco, quiere venirse hacia España, pero los marineros hay una tormenta y en su paganismo, supersticiones, se dan cuenta de que Jonás puede ser el culpable, así lo dice, lo arrojan al mar y un pez se lo traga. En medio del pez, que es la oración que hemos leído en el capítulo 2, Jonás se da cuenta de que no puede huir de Dios y que si él ha prometido serle fiel, lo tendrá que ser hasta el final. Así que hace su oración de arrepentimiento y entonces Dios hace que el pez lo devuelva a la costa. Así que en el capítulo 3, otra vez Yahvé, el Dios de Israel, viene a Jonás y le dice, ¿vas a hacer lo que te he dicho? Vino palabra de Yahvé, versículo 1, por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En esta ocasión ya Jonás no se puede resistir, así que se dirige a Nínive a llevar la palabra. Durante ciertos días o 3 días está recorriendo la ciudad de Nínive y la gente se arrepiente. Seguramente cuando Jonás hace su tarea, la hace bien. Le ha mandado por segunda vez y esta vez lo va a hacer con convicción y urgencia, y nos dice que va andando, caminando a través de aquella ciudad populosa, proclamando de parte del Dios de Israel, el Dios de Samaria, Yahvé, os estoy anunciando que si no cambiáis, vendrá destrucción de su parte. Algo produce, que sabemos que es del Espíritu, por el resto de la Escritura que podemos leer, algo produce un cambio en aquella ciudad que se arrepienten. Así que Dios dice en cierto momento, vale, pues entonces ahora no lo voy a destruir. Ocurre lo que estaba pensando Jonás. Así que en el capítulo 4 vemos a Jonás, el profeta, terriblemente entristecido. Entristecido no porque la ciudad de Nínive fuera dura de corazón y no se arrepintiera, sino todo lo contrario. Está muy triste porque el Señor, nuestro Dios, ha perdonado a aquella ciudad que Él sabe que puede ser un peligro extremo y grande para Israel. Y se encuentra deprimido, terrible, debajo de una planta,
hasta que Dios le dice, ¿por qué te cubre, por qué te descubre o te escondes abajo la sombra de una calavecera o te entristeces porque ésta se seca? Y no te entristeces si hubiera sido todo lo contrario con respecto a Nínive. Y hay una argumentación entre Jonás y Yahvé. Y ahí termina nuestra historia. Así que ya conocéis la historia, el argumento, la película del principio a fin. Ya sabéis cómo termina y ya no hay más que contar. O hay más cosas que contar en esta historia. Volvamos otra vez a hacer un repaso en lo que conocéis del libro de Jonás. Lo primero que nosotros tenemos que descubrir y que nos va a enseñar esta historia es la importancia de la obediencia. No solamente a la hora de pronunciar las palabras de parte de Dios que Él nos ha mandado, sino la obediencia fiel del siervo a la hora de llevar este mensaje en su propia vida. Nos guste o no nos guste, nosotros somos comisionados, y digo nosotros porque hemos dicho en más de una ocasión, no solamente aquellos profetas que han sido llamados al ministerio, sino la voz profética que está en la iglesia, porque todos tenemos un llamamiento como creyentes a ser testigos y por tanto a anunciar el evangelio. Nosotros todos tenemos el deber de llevar el mensaje de una manera fiel. No solamente que las palabras sean fieles, sino que nosotros seamos fieles a la hora de llevarlo. Y que debemos de hacerlo, nos guste o no nos guste, en todo contexto o circunstancia donde seamos impulsados por el Espíritu a hacerlo. Hay ocasiones y hay formas en las cuales nosotros nos podremos sentir incómodos, incluso muy incómodos, a la hora de llevar el mensaje. Hay ciertas cosas que seguramente a vosotros no os gusta de hablar. Y creo que a una gran parte del mundo llamado evangélico no le gusta tratar, que es, por ejemplo, el infierno. A todos nos gusta hablar de las buenas noticias de salvación, o que Dios puede cambiar las vidas, y que los drogadictos pueden dejar de ser drogadictos, y que los enfermos pueden dejar de estar enfermos. Nos gusta hablar de las cosas buenas y de los grandes milagros y prodigios que Dios puede hacer. Pero nos incomoda hablar del infierno. Nos incomoda hablar seriamente y con fuerza acerca del pecado. Por tanto, fijaros bien, evitamos tratar estos asuntos. Y lo que tendremos que preguntarnos es, ¿cómo siente Dios cuando tú quieres rehuir de traer todo el consejo de Dios? No estamos diciendo de ninguna manera que estemos mintiendo con respecto al mensaje. Claro que Dios habla de sanaciones y que Dios habla del cielo y que Dios habla de cosas positivas y buenas que podemos disfrutar en este mundo, pero también Dios habla de la ley y habla del infierno y habla del pecado y habla de los conflictos y la disciplina de parte de Dios. Así que, aun cuando haya parte del consejo de Dios que a ti no te guste, nosotros somos llamados a no rehuirlo y así ser fieles. Jonás ve y trae este mensaje. Y cuando Jonás lo hace, en esa segunda comisión, lo hace de manera fiel. Pero en primer lugar intenta evitarlo y intenta esconderse o rehuir ser fiel al Señor. Si tú tienes una carga, si crees que el corazón te está diciendo, o Dios está diciendo a tu corazón, que algo tienes que decir o hacer con un familiar, o un conocido, o un vecino con respecto al Evangelio, que sabes que hay un desorden y que tú tienes que declarar o denunciar ese desorden y no lo quieres hacer, ¿cómo te sientes? No deberías de sentirte como Jonás, que rehuye el mandato de Dios y que intenta excusarse o esconderse en las costas más lejanas. O pensarlo desde la perspectiva de las personas. A todos nosotros nos gusta llevar el Evangelio a los que son simpáticos, a los que están cercanos a nosotros, quizás de nuestra familia. Nos encanta contar la historia de salvación a nuestros hijos o a nuestros familiares, pero ¿y cuando nos encontramos con las personas más alejadas o más sucias en el sentido espiritual con las cosas de Dios? Entonces nos incomoda. Nos sentimos a gusto hablar
a la gente de nuestro nivel, pero ¿y cuándo tengamos que ir a esas personas que tienen trastornos emocionales o que tienen una cultura diferente a la nuestra o que tienen una manera de ser, de carácter tan distintos? Bueno, pueden ser los mayores enemigos, como era la ciudad de Nínive o de Siria con respecto a Israel, pero si Dios nos dice, id a todo el mundo, o id a toda criatura y predicarle el Evangelio, ¿qué nos resta? ¿Puedes tú hacer una selección de qué personas deben de oír el Evangelio? ¿O se te ha dicho que vayas a todo el mundo a proclamar el Evangelio? Jonás se puede sentir cómodo, ciertamente algo más cómodo en Samaria, diciéndole a Roboam o a los demás, a Jeroboam, cómo tiene que gobernar el país, cómo tienen que hacerse las cosas o cómo el pueblo puede buscar bendición para su vida. Pero tener que ir a otro país y a otra zona enemiga a anunciar algo, eso es incómodo o trastorna todos mis planes. Pero ¿quién eres tú para establecer los planes del Señor? Y si Dios ha dicho en el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Mateo que tenemos que ir a todas partes o que tenemos que hacer todo lo posible desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, anunciar el Evangelio sin hacer diferencia de criatura alguna, porque el Evangelio ahora es para judíos o para gentiles también, entonces ¿quién eres tú para hacer selecciones dentro de tu propia ciudad y solamente predicar el Evangelio aquello que te gusta o en los momentos que a ti te acomoda o en los pasajes de la Biblia que a ti más te agradan? Fidelidad es lo que nos está requiriendo o exigiendo esta historia de Jonás. La segunda cosa, entre otras muchas, y solamente veremos alguna, la segunda cosa que el libro de Jonás nos muestra en esta historia profética es que ciertamente tú puedes huir de Dios y puedes huir del mandato de Dios o de la comisión de Dios, pero solamente puedes huir durante cierto tiempo. No puedes estar todo el tiempo rehuyendo el mandato y el compromiso que Dios te da. Quizá ahora puedas sentir que la palabra de Dios te está diciendo ciertas cosas para tu vida o que te está encomendando alguna tarea o responsabilidad. Sabes que hay como un toque en tu conciencia que te está diciendo, fulanito o fulanita, esto. Venga, una y otra vez es el Espíritu a través de la palabra o a través de hermanos o de circunstancias que te está diciendo, reacciona, obra, ve a tu ministerio, ve a tu Nínive para proclamar el Evangelio. Y tú te resistes y buscas las excusas y puedes encontrar otras direcciones para encaminarte. Vale, sí, durante cierto tiempo tú puedes resistir y le puedes decir no. Y puedes encontrar tus barcos para esconderte y poner en tu horizonte tus costas para llegar a lo más lejos del mandato y de la obra de Dios. Pero ¿acaso crees que eso lo puedes hacer todo el tiempo? ¿O que lo podrás hacer durante un largo tiempo o periodo de tu vida? ¿Y no crees que eso va a traer consecuencias duras y difíciles? No estoy hablando únicamente, ya sería suficiente cuando el Señor te dice que aplique los principios de la Escritura en tu propia vida. Estamos hablando de la gran comisión que nosotros tenemos como tarea, los deberes que tenemos como parte de la Iglesia, nuestra responsabilidad en el mismo edificio a la hora de llevar el Evangelio. Si realmente hay una carga que el Señor nos quiere poner o nos está poniendo y nos está indicando para llevar la obra o la palabra del Señor, el Evangelio y la buena noticia de salvación a todas partes, ¿por qué te resistes? ¿Por qué dices que no? ¿Por qué esperas? Toda resistencia que tú puedas expresar con respecto a Dios, toda negatividad que tú puedas tener en tu vida ante la palabra que te empuja y que te dice que obres, esos principios que a veces parece que resplandecen cuando estás haciendo la lectura de la Biblia en tu casa, todo lo que va a venir es doloroso. Resistirse al Señor, como le pasa a Jonás, va a ser doloroso. Lo podemos ver a Jonás en el barco y toda aquella tormenta y los temores, sabiendo lo que está ocurriendo en su propio corazón, y sabe Jonás la responsabilidad que tiene de todo aquello hasta ser tragado por un pez, y como aquí nos describe en esta especie de oración o de poema que expresa en lo más profundo de todo del Seol, donde él se puede encontrar.
¿Acaso a lo mejor tú no estás pasando por pruebas, por tiempos difíciles? ¿Acaso no puedas sentir, como nos dice aquí, las algas que rodean sobre ti y te aprisionan por tu rebeldía y por tu terquedad? Cuando nos está diciendo las Escrituras que tengamos que actuar de cierta manera, o que tengamos que llevar el mensaje a cierta gente, o que tengamos que aplicar nuestros dones de una manera concreta en la iglesia y nos estamos resistiendo, ¿no puedes estar tú ahora mismo sintiendo pruebas como que el Señor te está diciendo esto te está pasando porque te resiste a lo que yo estoy diciendo que hagas? Pues a lo mejor nos dejamos tragar por grandes peces en nuestras vidas, porque lo que queremos en realidad es huir de la voluntad de la palabra revelada de nuestro Dios. Lo que podremos ver entonces en esta historia también es que las pruebas, quizá, todo lo que estamos experimentando o podemos haber experimentado en cierto momento en nuestra resistencia para aplicar lo que el Señor nos comisiona, nos demanda a nosotros, son avisos de parte de Dios. Es decir, Dios nos está avisando y está diciendo, el barco no es tu salvación, a las costas lejanas no vas a poder llegar. A lo más que te vas a encontrar es en el vientre de un gran pez hasta que tu corazón cambie con respecto a mí y a mi mandato. Pues pensemos a ver si lo que estamos experimentando es por otras causas espirituales, posiblemente, o es este pecado de rebeldía y de terquedad en nuestro corazón. Pero lo sorprendente de nuestra historia es que al ser tragado por un pez es librado de la muerte. Es decir, lo que es una prueba difícil y dura, sentirse en aquel lugar prisionero que el Señor tiene que citar más adelante, ¿no? A lo mejor lo que está ocurriendo es una especie de protección hasta que tú cambies. Es decir, el Señor te quiere decir algo y está esperándote, empujándote en esas circunstancias. ¿No pudiera ser que algunas de las pruebas que nosotros estamos esperando es que el Señor te frena? Y te está frenando para que no vayas más lejos y para que no compliques más tu vida y que para que no hagas más frío tu estado espiritual. Y te está diciendo, te voy a tener aquí, en este lugar, en las fauces de la bestia, hasta que tú puedas darte cuenta de que no hay otro camino para el creyente o para el profeta que hacer mi voluntad. Cuando tú te encuentras en las fauces del gran pez, que seguramente muchos encontramos en estas pruebas difíciles, ¿has orado como Jonás lo hace? En el momento más difícil y más duro, es decir, cuando se encuentra en aquel lugar, se da cuenta de que no va a morir en el mar ahogado. Lo que hace Jonás es decir, Señor, lo siento, perdón, ahora me doy cuenta. Y cambia su actitud para con Dios. ¿Oras tú en medio de las pruebas? ¿O quieres seguir resistiendo? ¿Crees tú que puedes escapar del vientre del pez? ¿O lo que necesitas es rendirte para que el pez te escupa? Creo que a veces nuestra huida siempre es, o algunas veces, cobarde. En lugar de una rendición, Señor, aquí estoy, no hay manera de huir de ti, haz conmigo lo que tú quieras. Lo único que nosotros podemos hacer en los momentos más difíciles y más duros, en el momento más crucial, Jonás no ora en un principio con respecto a Dios, no me mandes este encargo. Jonás no ora cuando está en el barco y ve todo el conflicto que le viene sobre sí. Jonás ora y se arrepiente y cambia cuando está en las fauces de ese gran pez. Y en medio de las mayores tribulaciones, cuando hay la mayor desesperación, lo único quizá que podamos hacer es, Señor, que se haga conmigo lo que tú quieres. El cuarto que yo quisiera señalar en esta historia general de estos 4 capítulos del libro es que si al final tú tienes que proclamar y ser fiel a la voluntad del Señor, hazlo lo mejor posible. No lo hagas para salir el paso.
Yo no imagino que Jonás llegara a Nínive diciendo, bueno, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. A ver si en un par de horas me deshago de esta tarea. No, lo que nos describe es que Jonás recorrió aquella ciudad proclamando el mensaje y que de tal manera lo haría o traería tal fuego en sus palabras como lo hizo en otras ocasiones en Samaria, que hizo que la ciudad de Nínive llegara a la preocupación. A ver si Dios nos va a castigar como dice este hombre. Y hablaron entre sí y buscaron el arrepentimiento y el Señor los perdonó. Cuando nosotros tengamos que hacer la tarea, y así yo lo espero de cada uno de vosotros, cuando veáis claramente que el Señor te está hablando de una manera concreta a la luz de las Escrituras, no lo hagas como una mera liberación y con rapidez, la ley del mínimo esfuerzo, yo voy a cumplirlo aquí y luego seguiré con mi vida. No, lo que nos reclama es que cuando tengamos que hacer lo que tengamos que hacer de parte del Señor, pongamos toda nuestra fuerza y toda nuestra pasión y toda nuestra voluntad. No hagamos las cosas a medias. Pongamos toda nuestra energía. En otras palabras, como nos dice la Escritura, hagámoslo todo con temor y con temblor delante del Señor. Si esta es la voluntad de Dios, y es así, así lo haré con todo interés, aun cuando el resultado o las formas a mí no me gusten. ¿Lo hacemos así? Es decir, cuando veis algún pasaje de las Escrituras, ya sea en el trato familiar o del trabajo social o de iglesia, cuando veamos las cosas, tengamos que hacer, aun cuando a nosotros nos perjudique o nos dañe, hagámoslo con una total convicción de que eso que estamos haciendo es lo que la palabra de Dios o Dios mismo reclama de nosotros. En quinto lugar, lo que nos señala muy bien nuestra historia es que Dios es un Dios soberano. Y es soberano en el ejercicio de su justicia y de su misericordia. Del que quiere hará misericordia y su justicia alcanzará de manera igual en todo momento y en todo lugar. Si ya lo hizo en el pasado con el mismo Caín y lo hizo con la Torre de Babel, y lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con el diluvio universal, lo hizo en tantas ocasiones y de tantas formas, tendremos que pensar, como aquí en esta historia, que Dios está dispuesto a juzgar con justicia el pecado de los hombres y de las mujeres. Así que Jonás lleva este mensaje a Nínive. Proclama que yo voy a destruirlos, los voy a castigar por su gravedad de pecado, por su actitud. Y podemos ver que la justicia de Dios sigue siendo la misma hoy. Él es soberano y actuará en su momento y a su forma y va a castigar como Él quiere, cuando Él quiere. No estamos hablando del juicio final que va a alcanzar, está hablando de ese juicio que a veces a lo largo de la historia vemos como parte de Dios. Pero de la misma manera que Dios es soberano a la hora de ejercer su justicia o el castigo, la justa ira de Dios que se manifiesta, también tendremos que ver que la misericordia de Dios es soberana y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Así que aquella ciudad de Nínive ve la gravedad de su estado, reconoce que aquello es real y se acerca en el arrepentimiento delante del Dios de Israel buscando el perdón por su pecado y Dios perdona. Y podremos decir, ¿por qué no lo hace de la misma forma en otros lugares? Porque Dios es soberano a la hora de ejercer su misericordia. ¿Por qué lo hace de manera concreta en una ciudad tan malvada como pudiera ser Nínive? Porque Dios perdona, porque Dios es misericordioso y es soberano a la hora de ejercer su perdón. La sorpresa que nos encontramos todos nosotros, a la hora de leer las Escrituras y de profundizar, de sumergirnos en toda la verdad de la palabra de Dios, es que Dios es más justo y más misericordioso de lo que nosotros pudiéramos imaginar. E incluso Él es más misericordioso que nosotros mismos.
Y podemos ver a nuestro alrededor la gente que está en sus pecados y nos duele su estado y nos duele cada vez que escuchamos la música de funeral de alguien más que ha muerto en sus delitos y pecados y nosotros decimos que el Señor tenga misericordia. Bueno, el Señor es más misericordioso de lo que nosotros lo somos. Y por eso en momentos sorprendentes actúa como actúa, más allá de nuestro propio equilibrio o conocimiento o interés. Creo que tendremos que aceptar, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, que Dios ejercerá su misericordia en el momento que Él quiere y como Él quiere. Y que en nuestra historia, en nuestro momento, Él lo hará de la misma forma. Así que a ti te gustaría predicar el Evangelio a tus hijos o a tus familiares. Pero tus hijos y familiares no se convierten y se resisten. En cambio, te molesta ese vecino borracho que ha maltratado a su mujer por años y que un día dice que se ha arrepentido y que se ha convertido. Y nosotros nos dolemos porque estas personas que parecen más religiosas o que parecen más cercanas a nosotros o más buenas, no son salvas y en cambio estos malvados que han hecho cosas terribles y que ahora están en prisión a la espera de su castigo por siempre, van y se arrepienten. ¿Por qué tenemos un ladrón en la cruz con el Señor que en el último momento, después de una vida de maldad, se arrepiente? Y nos duele que podamos ver gente de lo más perdida y de lo más sucia en este mundo que se convierten. En cambio, aquellos por los que oramos e invitamos no se convierten. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Él actúa en la misericordia como Él quiere y cuando Él quiere. Sabemos que la justicia se aplicará en sus formas cuando Él lo desea y su misericordia hará la misma cosa. Por tanto, tendremos que rendirnos a Él. No podemos hacer otra cosa. Tendremos que ser fieles al mensaje. Si Dios me dice que vaya a esta gente y proclame el Evangelio de esta forma, yo lo haré. Y el resultado se lo dejaré al Señor. Que Él haga lo que tenga que hacer. Pero sigamos orando por todos, poniendo todo delante del Señor para que Él obre, pero dejemos que el Espíritu obre conforme Él quiera. La sexta cosa que vemos en nuestro pasaje es la facilidad con la que nos enojamos nosotros mismos, cuando algo nos incomoda. Jonás está enfurecido porque aquella ciudad no es condenada y a cambio es perdonada. Y se entristece, dice que se entristece enormemente porque está descansando en la sombra de una calavecera y la calavecera se seca. ¿Y ahora qué va a hacer de su pobre cabeza que le va a dar el calor del día? Y el Señor tiene que venir y dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué te entristeces tanto por una calavecera que se endurece y en cambio que se seca y en cambio no te alegras o no te gozas de lo que está ocurriendo en la ciudad de Nínive? Es que somos así y somos torpes. Cuando algo nos incomoda podemos llegar a enardecernos de una manera terrible. Cuando las cosas resultan fuera de nuestro gusto o fuera de nuestras formas. ¿Cómo es nuestro carácter? Bueno, creo que lo que debemos de hacer es que nuestro carácter, tu carácter, se amolde completamente a la palabra de Dios y que se amolde al carácter de Dios. Lo que tienes que conseguir, lo que tienes que hacer es que tú te alegres con lo que a Dios se alegra y te entristezcas con lo que a Dios le entristece. Y por tanto te dejes llevar por Él. Si Dios dice que va a cambiar todo un país pagano, aun cuando sea por cierto tiempo, alégrate por lo que el Señor está haciendo. Y si quiere endurecer y castigar al pueblo de Samaria como lo haría con el exilio, alégrate porque Dios está actuando en su justicia como Él quiere hacerlo. No podemos hacer otra cosa sino rendirnos a las evidencias. Dios es el que es y hará las cosas a su forma y a su manera. La felicidad nuestra no debe depender de nuestro carácter o de nuestras reacciones naturales. Nuestra felicidad tiene que depender del carácter de Dios. Tiene que depender de lo que Dios dice. Y te tiene que producir a ti felicidad lo que dice Dios que te tiene que producir felicidad. Y te tiene que incomodar lo que a Dios le incomoda. El pecado, la rebeldía, la terquedad, la frialdad, el egoísmo o como queramos describirlo.
Y en séptimo y último lugar, creo que tenemos que fijarnos en el libro de Jonás para ver cómo Dios ve el mundo que nos rodea. Dios dice en sus últimas palabras, cuando está refiriéndose o dirigiéndose a Jonás, dice Jonás en el versículo 9, mucho me enojo hasta la muerte, porque se ha secado la calabacera. Y dijo Yahvé, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Claro, Jonás se enfada, se entristece porque se seca la planta que le da sombra. Y Dios dice, ¿y no me voy a entristecer yo cuando tenga que aplicar justicia a una ciudad como la de Nínive? ¿Acaso no puedo tener yo misericordia de todos estos hombres y mujeres, jóvenes y mayores o animales de la ciudad? ¿Cómo nosotros vemos el mundo? Bueno, cuando nosotros miramos alrededor estos conflictos bélicos de guerra, esas maldades, injusticia, la persecución del pueblo de Dios, de la Iglesia en tantos lugares, tantas leyes que van en contra de los principios bíblicos, ¿cómo nos sentimos? ¿Pedimos por castigo o por justicia o por misericordia? ¿Cómo es nuestra reacción? Ante lo que está ocurriendo a todo nuestro alrededor, podemos ver que estamos viviendo en medio de un desastre y de constantes amenazas. El mundo cada vez parece que está más opuesto a la Iglesia, y no vamos a hablar ahora del estado de la Iglesia mismo. Pero, ¿cómo son tus ojos? ¿Cómo son tus sentimientos? ¿A qué te mueve todas estas circunstancias que están a nuestro alrededor? Bueno, no es tanto que vayamos diciendo, bueno, son paganos, van a ser destruidos, Señor, trae tu ira, destrúyelos. O lo que tendremos que llegar y decir es, el pecado que está cometiendo nuestra sociedad hoy en día es muy grave. El pecado tiene unas consecuencias que son terribles. No hay nadie que pueda escapar de la justa ira de Dios. Hay un juicio después de la muerte, y después de ese juicio hay una condenación que es eterna en el lago de fuego. Pero hay esperanza. Así que si hay arrepentimiento y hay confesión de pecados, si te acercas al remedio que Dios ha establecido y ahora sabemos que ese remedio es nuestro Señor Jesucristo, hay salvación. Y tendremos que ir por todas partes ante este mundo que nos rodea, no únicamente denunciando su pecado o deseando la destrucción de los malvados, sino que deberíamos de cumplir el gran requisito que se nos ha encomendado. Que todos y cada uno de nosotros somos testigos, tenemos la comisión, tenemos el mensaje y por tanto tenemos la tarea de ir y decirle al mundo, si no te arrepientes habrá condenación, pero si te arrepientes habrá salvación. Y seguir el ejemplo último y final, no del que Jonás se estaba arrepintiendo en un principio o se estaba resistiendo, sino el ejemplo de nuestro Dios, que Él es justo, sí, y obrará con justicia ahora y siempre, pero Él es misericordioso. Y todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe, seguro que encontrará salvación, como tú y yo lo hemos encontrado. Amén.